Hola, Dios te bendice. ¿Cómo están? Buenos días. Son las 2 de la mañana casi. Sí, y nuevamente estamos aquí para hablar, para platicar, para saber qué dudas tienes, qué te gustaría que se hablara. Sí, en lo que se conecta te voy platicando, te voy diciendo. Fíjate que durante el día de hoy Dios ha estado hablando mucho sobre no se preocupen. Sí, yo soy tu Dios. Ten fe, ten confianza. Dios ha estado hablando muchísimo y ha estado realmente buscando que tú estés tranquilo, que estés sereno, ¿sí? Que descanses en Él. Fíjate que el día de hoy Dios dio una palabra muy hermosa que decía que Él como Padre iba a responder, ¿sí? Que no nos preocupáramos, que ya pronto acabaría todo esto. Entonces imagínate qué hermoso, qué maravilloso que tengamos un Padre tan maravillosamente amoroso, ¿no? He subido diferentes tipos de videos, sí, diferentes tipos de enseñanzas, diferentes tipos de testimonio. Y una vez, fíjate, un día, una pastora me dijo, mi pastora, mi madre espiritual, me dijo, date el espacio de ser hija, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya somos padres de familia. Y como padres, por lo regular siempre tratábamos de resolver, de ayudar, ¿sí? De hacer las cosas. Pero yo me quedé en ese entonces, ya tiene bastante. Pensando en esas palabras, ¿qué significaba ser hija? ¿Cómo te tenías que dar ese espacio para ser hija, no? ¿Cómo era el ser hija? Entonces ya me fui ahora sí poco a poquito pues pensando y viendo. Cuando estás pequeñito, le crees a tu papá, a tu mamá, no dudas de sus palabras. Casi por lo regular eres feliz. Sí, hay sus tiempos en que sí te vuelves rebelde. Hay sus tiempos en que no quieres hacer nada. Hay sus tiempos en que no te quieres soltar de tus papás, ¿sí? Pero también hay tiempos en que te haces muy autosuficiente. Imagínate, imagínate nada más. ¿Cómo serías tú con Dios? ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Eres ese hijo inquieto? ¿Eres ese hijo desobediente, rebelde? ¿Eres ese hijo que tratas de agradar al Padre? ¿Eres ese hijo que por más que lo tratas de agradar siempre toca la coincidencia que te toman cuando estás haciendo algo malo? ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Qué tipo de hijo te has enseñado a ser? Si tú empiezas a ver cómo tratas a tus padres, vas a ver cómo tratas a Dios, ¿sí? Si tú le crees a tus padres lo que te han dicho, le vas a creer a Dios cuando Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Si tú le crees a Dios cuando te dice que pase lo que pase, Él siempre estará contigo. Él es eterno, acuérdate. Dios va a estar contigo siempre, siempre, siempre. Cuando sientas a Jesucristo, que se hagan presentes, cierra tus ojos y
viendo la presencia de Dios. Cuando tú cierras los ojos, empiezas a cerrar los ojos al mundo y tus sentidos espirituales se vuelven más latentes. Bueno, o sea, lo sientes más. Por eso, por lo regular, los ojos. Por lo regular, cuando tú cierras los ojos, sientes esa presencia de Dios, te haces más sensible. Por eso te digo, cierra tus ojos cuando sientas esa soledad y habla con Dios. Pídele que se revele, que se hagan presentes. Y ponte a platicar con Él y vas a ver que esa soledad se va a disipar. Si sientes miedo, igual, platícale a Dios qué miedos tienes. Fíjate que cuando a mí me pasó, sí, a mí me hablaban, y bueno, yo sabía mucho de Dios mediante informes, ¿no? Había oído a los padres hablar del Evangelio, había oído a los predicadores también, pero yo sentía a Dios lejano de mí. Cuando voy a esa hacienda de amor y servicio, iba yo muy rebelde, muy altiva, muy orgullosa, ¿no? Que para mí fue una confrontación muy fuerte y no me gustó. Ya después, cuando entendí realmente lo que era una hacienda, que no es precisamente el proceso contra ti, sino contra tu ego. Ya cuando entendí yo eso, ya empecé a dejar que Dios obrara en mí. Ya empecé a dejar que Dios tratara conmigo. Ya empecé a entender poco a poco, ¿no? Que realmente Dios te llamaba, que Dios te buscaba. Entonces, cuando empecé yo en ese tratamiento, nuevamente recobré eso de hablar con el Dios vivo, sí, con ese Dios maravilloso. Y empecé a platicar con él, empecé a decir, empecé a a nuevamente hablar con él. Y le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo me siento mal. Me siento mal, me siento inquieta, me siento nerviosa, ¿sí? Mis miedos son, y ya le empezaba yo a decir qué miedos tenía. Miedo a la enfermedad, ¿sí? Miedo a la muerte repentina. Y empezaba yo a hablar con él. Y luego le decía yo a Dios, yo me siento intranquila, no sé qué va a pasar de aquí a 5 días, a 10 días, a un año, sí. Yo no tengo meta, Señor. Yo no sé qué va a pasar. En la hacienda me fueron enseñando poco a poco que no quisiera correr, sí. Que cada día yo fuera haciendo esa unión con Dios, cada día, cada día. Cuando te decía, un padrino me dijo que yo andaba buscando a Dios, y sí es cierto, yo andaba buscando a Jesús, sí, porque había perdido esa relación con Él. Luego ya poco a poco fui restableciendo esa relación, fui hablando con Él y empecé a conocer más de ese Dios vivo, ¿no? De ese Dios vivo que seguía conmigo, que estaba conmigo, que caminaba conmigo. Ya posteriormente decidí yo conocer más de Dios, decidí acercarme más a Dios, ser discípulo de Cristo. Empecé a pasar por pruebas muy fuertes. Empezó Dios a tratar muy fuerte conmigo, con mi egoísmo, con mi soberbia, con mi orgullo. Me enojaba, peleaba con Dios. Quería yo tener a los pastores que habían hablado conmigo del Evangelio. Los quería tener conmigo. ¿Sí? Dios me puso a 2 personas maravillosas que son mis hermanos.
que ellos siempre estuvieron conmigo, en todo momento estuvieron conmigo, ¿sí? Que cuando algo me pasaba, les decía, les platicaba. Ya posteriormente, como vas avanzando en el Evangelio, pues ya te vas dedicando cada uno a sus cosas, ¿no? Pero sabemos que existe ese amor, ese cariño. Yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y por qué no están conmigo? Porque yo exigía su presencia. Entonces imagínate, así como cuando le exiges a los papás la presencia, ¿sí? Que le pides a tus papás que estén presentes, haces todo lo posible e imposible porque estén, pero ellos no pueden estar siempre. Ellos tienen que hacer otras cosas, ellos tienen que dedicarse, Señor, es dedicarse a otras cosas. Dios es maravilloso, Dios siempre está contigo, en todo momento está contigo. Fíjate que fui enseñándome ya posteriormente conocí, te digo, conocí, salí con mi hermano y con mis padres espirituales también. Los conocí en otra forma diferente. Y cuando me dijeron eso de date el tiempo de ser hija, sí, me di cuenta que yo no sabía ser una hija de Dios, que yo no sabía ser una hija de mis padres, que siempre trataba yo de aparentar las cosas, de querer ser mejor. Pero fíjate que lo más simpático aquí en lo de Dios, en el camino de Dios, es que es todo lo contrario a lo que tú llevas a aprender. Cuando entras al camino de Jesús, todas las cosas que el mundo te enseñó no tienen valor. Tienes que empezar desde ceros. Tienes que desaprender lo aprendido. Por ejemplo, tienes que darte cuenta que no sabes amar. Uno dice, no, pero sí, no sabes amar. Amar desinteresadamente, amar servicialmente, amar con todo el corazón, sin esperar nada a cambio. Amar aún a aquellos que te traicionan. Fíjate cómo Dios es maravillosamente hermoso. Tienes que ir cortando con todo lo que no es digno de Dios, con todo resentimiento, con toda amargura, ¿sí? Aquí lloras a veces de alegría, lloras ante la presencia de Dios, lloras de felicidad porque tus hermanos están bien. O sea, vives en un mundo al revés. El mundo espiritual es muy diferente al mundo físico. En el mundo físico tratas de obtener el éxito. Aquí obtienes el éxito siendo el más humilde el más pequeño de los hijos de Dios, el más humilde. Eres diferente, te enseñas a ser diferente, te enseñas a ir contra la marea total, te enseñas a depender de Dios. Así como dependías de pequeño de tus papás, así dependes ahora de grande de Dios. Te enseñas a depender de Él, a caminar con Él. Tienes sus caídas, pero Dios te levanta. Tienes tus momentos de berrinche, de enojo, pero Dios te dice, entrégamelos. Tienes tus momentos de confrontación, ¿sí? De esa confrontación tan fuerte que te hace Dios. De ese llamado de atención, de esa disciplina tan fuerte. Pero fíjate que te ama y te ama muchísimo. Porque si no, no le importara cómo fueras. Pero por amor que te tiene, Dios te exige, te disciplina para que seas tú
quien lleve su palabra, pero con testimonio. Con ese testimonio maravilloso, con ese testimonio que tú dices lo que sientes, ¿sí? Y das honor a quien honor merece, que es el honor a Dios. Imagínate qué hermoso, qué maravilloso es. Fíjate que ahorita con esto de que tienes que estar guardado, he aprendido que yo antes corría mucho. De por sí Dios me empezó a tratar con lo de mis rodillas y me enseñó a realmente esperar en Él. Luego me decía, vete paso a paso, y yo literal, ¿no? Luego hasta vacilaba yo con mis hermanos de la iglesia, porque decía yo, Dios, es que Dios me dijo que fuera paso, apenas puedo caminar, ¿no? Porque paso a paso caminaba. Y siempre vacilaba con ellos, siempre me gustaba reír con ellos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya entregas todo lo que traes, todas tus cargas, y empiezas a conocer a ese Dios maravilloso, que ya sabe exactamente lo que va a hacer contigo, los planes que tiene contigo, empiezas a descansar en Él, empiezas a tranquilizarte, a estar en paz. ¿Qué te da miedo ahorita? Sí. A mí cuando Dios me preguntó, ¿y qué te da miedo, Maro? ¿Por qué estás orando? ¿Cómo estás orando? Sí. Porque a veces me mostraba Dios que orábamos con miedo, no con confianza, no con fe, sino con miedo. Sí. Que pedíamos una cosa, pero esperando otra. Sí. Que tú pedías sanidad para los demás, pero temiendo que te fueran a contagiar a ti. Sí. Que tú pedías provisión porque temías que ya después no tuvieras, pero no dependías de Dios, no le estabas dando la fe a Dios, que pedías, pero no agradecías. Tenías que agradecerle a Dios. Dios es maravilloso, Dios es precioso, ¿sí? El asunto aquí es cómo quieres tú conocerlo. Yo te pregunto a ti, Tita, ¿cómo quieres conocerlo? ¿Cómo quieres dejarlo que entre completamente? ¿Como un Dios vivo que es o por informes? ¿Por qué por informes? Porque escuchas lo que dicen otros de Él, ¿sí? Estás leyendo la palabra, pero no la lees con revelación, sino no le pides a Dios que te dé revelación, que te diga, que te hable a través de ella, sino la lees para enseñanza. Es diferente leerla para enseñanza y leerla pidiéndole la revelación espiritual de la cual está hecha toda la palabra. A veces tan solo en el capítulo donde dice el Juan 3:16, el que todo mundo no sabemos, ¿sí? El de que Dios dio a su Hijo único para que aquel que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Muchos lo repetimos, pero te has puesto a pensar que como padre tuvo que entregar un hijo a que lo golpearan, un hijo que lo maltrataran, que le hicieran cosa y media. Creemos en Él. ¿Cuántos de nosotros decimos sí? Dios está con nosotros. Jesucristo, sí, te quiero conocer. Aceptamos el que murió por nosotros.
Aceptamos el que debemos de creer en Él. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo crees en Él realmente? ¿Por cuánto tiempo incluyes a Dios en tu vida realmente? Viene la tormenta fuerte y somos como los discípulos. Señor, Señor, ¿acaso no tienes preocupación de que nos ahoguemos? En lugar de decirle, gracias Señor porque estás aquí conmigo en la barca y sé que nada nos pasará si estás tú con nosotros. ¿Sí? Y sabemos también que así como Jesucristo subió al cielo, así también subiremos nosotros si permitimos que seamos transformados nuevamente a imagen y semejanza suya. Dios es maravilloso. Jesucristo se hizo carne para saber qué era ser humano, porque Él se hizo 100% humano, siendo 100% Dios. Pasó por penalidades 40 días en el desierto, ¿sí? Para comprender lo que era la tentación, para comprenderte a ti y a mí cuando pasamos por tentaciones. ¿Cuántas veces también hemos ido caminando con Él, pero no le reconocemos, como pasó en el camino no me acuerdo cómo se pronuncia. Sí, cuando resucitó Jesús, que iba en el camino con unos discípulos que no se dieron cuenta que iban con Él. Y les empezó a hablar y a hablar de las Escrituras y no se dieron cuenta que hablaba de Él. Y hasta después que entendieron que era Él, que con el que habían caminado era con Él. ¿Cuántas veces en tu vida no has caminado sin saber que Dios está contigo, aún en los peores momentos? Luego le preguntamos, Señor, ¿pero por qué? No preguntemos por qué, preguntemos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué quieres que que caminemos este camino? ¿Para qué quieres que pasemos estas pruebas? ¿Para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer a través de ellas? ¿Qué debo de aprender a través de ellas? ¿Qué te debo de entregar? Dios es maravilloso. Sí, yo le decía a Dios, es que yo no te quiero conocer nada más así. Yo quiero mantener una relación íntima contigo. En mi mesa cuando como, yo quiero tomar un café contigo. Yo quiero que seas tú quien me guíe. Y Dios lo ha hecho. Dios me ha mostrado que si antes Adán y Eva hablaban con Él, dejaron de hablar con Él porque se hicieron indignos por el pecado que cometieron. El pueblo de Israel hablaba con Él, pero no quisieron seguir escuchándolo porque tenían miedo de perecer si no estaban limpios de pecado. Imagínate. Jesucristo nos ha dado la oportunidad que si pecamos, cambiemos de vida y le pidamos perdón, y Él perdonará nuestros pecados. Imagínate, Dios, qué maravilloso regalo nos está dando. Piensa qué maravilloso regalo nos está dando. Dios está contigo aún en los peores momentos. ¿Cuántas veces te has sentido traición? Que la gente habla de ti, que la gente te rechaza.
pero no te rechaza a ti, rechaza lo que tú estás reflejando. Rechaza que no pueden ser igual. Cuando tienes la luz de Cristo en ti, le lastima la luz a otros que están en las tinieblas. Tú tienes que ser luz donde estés. Tú tienes que ser luz donde vayas cada día. Si estás en el trabajo, sé la luz de Dios. Si estás en tu hogar, sé la luz de Dios. Si estás obrando, estás trabajando para la obra de Dios, sé la luz de Dios. A veces Dios nos habla fuerte y nos habla muy, muy fuerte. Nos confronta directo. Pero también sabemos que esa confrontación es no porque Él no sepa las cosas, sino porque tú te tienes que enseñar a entender lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces vivimos por vivir? Fíjate que a mí me ha pasado mucho luego a veces que nada más hago las cosas, vivo por vivir, pero llega el momento en que no las disfruto. Y es cuando digo, Señor, me haces falta tú, algo no estoy haciendo bien. Y empiezo a ver que a veces hago las cosas no para agradar a Dios, sí para agradarme a mí. Y es cuando empiezo a parar y decir, no, tengo que volver a retomar todo. Tengo que enseñarme a ser hija. Tengo que estar cada día frente a Dios platicándole mis tristezas, platicándole mis alegrías, pidiéndole por los demás, pero dándole gracias porque hasta el día de hoy me ha permitido vivir, me ha permitido tener alimento, me ha permitido tener en qué vestir y en qué vivir, en qué tener casa para vivir, lugar para acostarme. Hasta el día de hoy Dios ha estado enseñándome y pasándome por procesos a veces muy fuertes, a veces tranquilos. Dios es el que te ama, Dios es el que dice que quiero yo, pero también te dice qué estás haciendo tú, qué estás haciendo por propagar mi evangelio. Muchos decimos, no, pues al fin que él escucha a Dios. Sí. Yo oía un programa de un profeta, ya tiene varios añitos, que buscaba y buscaba yo el que me diera profecía, que me diera palabra. Y lo primero que Dios dice, el profeta tuyo soy yo. Lo que tú quieras saber, pregúntame, que yo te diré lo que tú debes de saber. Sí. El día que quiera utilizar a otra persona, te mandaré palabra con otra persona. Pero primero quiero que tú hables conmigo. Y dejé soy honesta, dejé de buscar que me dieran palabra. Luego cuando me decían, si me daban palabra de Dios, yo decía, bueno, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Qué me corresponde hacer a mí? ¿Sí? ¿Qué me corresponde hacer? Dime qué tengo que hacer porque, pues, la palabra que me dieron es importante. Pero aquí viene una responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer yo para que se cumpla? ¿Sí? ¿Qué me corresponde? Y luego Dios me decía, ora, ponte a orar. Pídeme lo que te falte. Pídeme lo que sientas tú que falta para que se cumpla esa promesa. Fortaleza, fe, sabiduría. ¿Qué te falta?
Sí. Y ya me ponía yo a hablar con Dios. Yo te invito a que empieces nuevamente con esa comunión con Dios. Solamente te aleja de Dios el pecado. Pero habla con Jesús y entrégale todo eso. Dale gracias porque murió por ti y por mí en la cruz y resucitó y nos dio vida eterna. Pero ¿qué significa ello? Sí. ¿Qué significa el hecho de que si creemos en Él, no nos perderemos? Pues simple y sencillamente que si tienes a Dios en tu vida, Dios te va a ir enseñando, Dios te va a ir marcando, Dios te va a ir atrayendo hacia Él. Sí. Por eso Dios entregó a Jesucristo, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y para que pudiéramos regresar, para que pudiéramos ser salvos, necesitábamos hacer completamente todos los mandamientos, cumplir los mandamientos y ordenanzas. Pero con uno que no cumplieras, eras condenado. Entonces Dios Padre sabía que no podíamos cumplirlo y mandó a su Hijo como ofrenda para pagar el pecado de la muerte, para pagar el precio de muerte por el pecado y así volvernos a regresar con Dios, ¿sí? Volvernos a unificar a Dios, a tener esa comunión como lo tenía Adán y Eva. Imagínate qué maravilloso es Dios, que te busca, porque muchos de nosotros no hemos buscado a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros y nos ha llamado desde donde estemos. Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ven, quiero tratar contigo. Quiero que seas tú quien lleve mi evangelio. Algunos lo llevan bíblicamente, a otros nos toca hacerlo por testimonio. Otros más como maestros. Otros más cuidando el rebaño de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que quiere para ti. Yo te invito a que lo busques. Sí, búscalo tú. Trata de hablar más con Él. Inclúyelo en tu vida. Dios está contigo siempre. Siempre y para siempre. Dios quiere guiar tus pasos. Quiere quitarte ese dolor, ese sufrimiento. Porque a veces traemos tanto sufrimiento de atrás que no lo queremos soltar. Y Dios te tiene una paz, te tiene gozo, te tienes los frutos del Espíritu para dártelos. Pero no queremos soltar lo que traemos. No queremos y nos da miedo soltarlo. Yo te invito a que realmente te pongas con Dios y digas, Señor, yo quiero entregarte todo lo que he sufrido, todo lo que he sentido. Yo quiero empezar en ceros contigo. Ayúdame, Señor, muéstrame cómo. Y vas a ver que después de que conozcas al Dios vivo, vas a saber y a entender, vas a poder entender la palabra de Dios. Vas a buscar la revelación en la palabra de Dios. Y Dios va a tener un contacto tremendo contigo. Muchos me han dicho, es que no entiendo la palabra. Yo también lo decía, Señor, es que no entiendo tu palabra. Mejor háblame clarito, que yo te entienda. Sí, y Dios me habla claramente cuando necesita algo o cuando necesito saber algo. Hablamos claramente.
Hay muchas cosas que tienes que conocer de Dios. Búscalo, habla con Él. Fíjate, para que yo esté ahorita despierta a las 2 de la mañana, es porque Dios por ti me puso a hablar. Algo tenías que escuchar para tranquilizarte, para que empieces esa comunión nuevamente con ella. Dios es maravilloso y Dios está contigo. El asunto aquí es, tú quieres estar con Él. Tú quieres que entre a su vida. Tú quieres creerle. Empieza como los niños chiquitos. Por eso decía Dios que el reino de los cielos era para los niños. Porque un niño no tiene maldad, no tiene malicia. Nosotros lo contaminamos. Los adultos lo contaminan. Un niño cree, pero los adultos le rompemos esa fe. Un niño depende de su padre, de su madre. Volvámonos esos niños. Si tú sientes que tu niño está lastimado, entrégale a Dios esas heridas. Y pídele a Dios que te enseñe realmente a ser ese hijo, que te permita sentirte hijo. Y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Ya no vas a depender del hombre, sino vas a depender de Dios. Ya no vas a tener miedo si hay provisión para mañana o no, porque sabes que Dios te va a dar esa provisión. Ya no vas a tener miedo si te enfermas o no te enfermas, porque sabes que aún enfermo está Dios contigo. Ya no vas a tener miedo a la muerte, porque sabes hacia dónde vas a ir. Pero todo a su tiempo. Dios va paso a paso, día por día. Cada día trae sus propias tribulaciones y preocupaciones. Vámonos yendo día a día. Pero ya no tú solo o tú sola, sino con Dios al lado, con Dios cerca. Sí, si antes pasabas tú las soledades tremendas, ahora ya no estás solo, estás con Dios. Aceptas a Jesucristo en tu corazón y estás con Él, estás con los tres. Está Dios Padre contigo, está Jesucristo y está el Espíritu Santo que nunca te van a dejar. Sí, nunca, nunca te van a dejar. Nada malo pasará porque ellos están contigo. Siempre todas las cosas que se vienen es para bien. Y hay mucho más promesas en la palabra de Dios, pero necesitas primero conocer al Dios vivo. Necesitas la revelación de Él. Necesitas que Él te enseñe quién es Él. Fíjate, para que tú seas edificado, necesitas sacar primero lo que traes dentro. Necesitas entregar lo que traes dentro. ¿Qué hay en ti? Haz de cuenta que te hacia adentro. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes en tu corazón? Dios te bendice. Dios te bendice, Pelle. Que Dios te guarde y te bendiga siempre. Fíjate, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué traes en tu corazoncito? Mira, yo no tenía muchas ganas de hacer estos en vivo, pero Dios me puso un día a hacer en vivo. Dije, bueno, ok, me pongo a hacerlo. Fíjate cómo Dios me ha tratado tan hermoso. Me dejó sin caminar para que pudiera yo enseñarme que no soy superpoderosa, que también necesito a los demás. También puedo aceptar el amor de los demás, sí, que no nada más soy yo quien puede dar, sino que también puedo recibir.
Dios me enseñó que la superpoderosa que sacaba dinero hasta de las piedras no necesitaba preocuparse con decirle a Dios que papá necesito esto, necesito aquello, pero cuando tú lo decidas y Dios lo hace, me enseñó que no lo importante es lo material, que si tú tienes que comer, dormir, es lo más importante. Lo más tu vida es si tú tienes a Dios en tu corazón. Nada te va a vengan las tormentas, cuando venga lo fuerte, Él va a estar contigo. Me enseñó que lo que Dios me ha dado, me lo ha dado para bendecir a otros. Lo que Dios me ha enseñado para bendecir a otros. Dios es maravilloso, Dios es tremendo. Sí, me ha enseñado que puedo platicar con Él aún en mis tiempos de, en mis tiempos así de miedo, de preocupación, se los entrego a Él. Yo sé que mis hijas están bajo su protección. Yo sé que Dios está obrando en ellas. No me preocupo todo a su tiempo. Sí. Yo sé que mis nietos también están bajo su protección. Y lo que Él decida hacer va a ser lo mejor para ellos. Sí. Dios te va enseñando a tener tranquilidad. Sí, hay momentos de que yo de repente me desespero. Pero me desespero cuando no siento que le he entregado a Dios lo que necesita. Sí, lo que necesito entregarle. Porque es cuando me dice Dios, ¿de qué te preocupas, mujer? ¿Qué acaso no soy tu Dios? ¿Qué acaso no soy tu Padre? Y digo, sí es cierto, pues solo tú sabes lo que quieres hacer, ¿sí? Solo tú sabes lo que quieres hacer conmigo. Para eso eres mi papá. Mi papi, yo a mi papá no me preocupaba. Mi papá Álvaro, que en paz descanse, nos daba lo que necesitábamos. Nos enseñaba lo que él sabía, sí. Nos acompañaba donde él podía. Nos dio el gusto por la música. De él viene nuestro amor por la música. Imagínate de Dios que no nos dará. Si un padre físico con sus limitaciones nos dio, ahora un padre espiritual que no necesita, no tiene limitaciones. Sí, la única limitación la pones tú al no creerle, al no acercarlo. Esa es su única limitación. Dios quiere tratar contigo, quiere hablarte, quiere decirte aquí estoy. No te preocupes, yo estoy contigo. Vamos juntos. Te decía, yo no estaba muy segura de hacer estos en vivos, pero Dios empezó a trabajar en mí. Cuando empecé yo el caminar con Dios, Dios me puso, te digo, a unos pastores que me dieron la palabra. Preciosos, los amo. Aunque casi no me contacto con ellos, los amo. Sí, uno es de Argentina, el otro es de la otra. Mi madre espiritual es de Tijuana. Pero estoy al tanto de ellos y ellos están al tanto de mí. Me puso dos hermanos, dos pilares tremendos. Uno es de Argentina, otro es de La Paz, que siempre han estado conmigo. Sí, yo sé que llego con ellos y llego como si siempre hubieran estado, que nunca nos hubiéramos separado.
Yo sé que cuento con ellos y ellos cuentan conmigo. Me dio una familia tremendamente grande, porque donde llegue yo es mi familia, porque Dios me la dio, ¿sí? Independientemente de mi familia de sangre, mi familia cristiana es grande, es demasiado grande. ¿Por qué? Porque donde lleguen nos ponemos a platicar y Dios nos muestra que Él está ahí. Fíjate, una vez estábamos platicando mi hermano Diego y yo de cosas sin importancia, o sea, de nada que ver con lo espiritual, sí. Y Dios nos demostró que Él estaba ahí escuchándonos, que aunque no fuera espiritualmente lo que estábamos hablando, Él estaba ahí con nosotros. Y fue algo maravilloso, ¿no? Nos soltamos, nos pusimos a reír porque nunca lo pensamos. Dios es maravilloso cuando necesites de Él. Nada más háblale, ¿sí? Háblale, Él va a estar contigo. Él te va a estar presente en lo que tú necesites. A lo mejor no te da las cosas como tú quieres porque muchas veces no sabemos pedir, pero sí te va a dar las cosas que Él sabe que son de bendición para ti en el momento en que sabe que es el momento adecuado. Dios es maravilloso. Yo te invito a que sigas buscándolo, síguelo conociendo, conócelo personalmente. También cuando empezaba yo en el camino también con Cristo, criticaba yo mucho a los pastores, a todos, ¿sí? Y le decía, siempre andaba yo criticando gente. Y me decía Dios, si no te gusta, hazlo tú. Y decía, ay Señor, sí, si no te gusta cómo ellos hacen las cosas, hazlas tú, pero hazlas bien. Porque luego le decía, es que no les entiendo, hablan bien chistoso. Sí, y me decía él, habla tú sencillo. Una vez, como todo, tengo la costumbre de estar escribiendo. Tengo todas las palabras que Dios me ha hablado, la mayoría. Tengo las palabras en mis cuadernos y los estoy pasando a este Word. Los estoy pasando en la computadora, nada más que se me descompuso ahorita mi computadora. Se me descompuso mi cargador. Pero lo estoy pasando, estoy haciendo una especie de libro de todas las palabras que Dios me ha dado, las reflexiones, las enseñanzas, todo lo estoy escribiendo. Y le decía a Dios, bueno, Señor, ¿cómo decirles, cómo hablarles? Y ya me había dicho mi hermano Diego que pasara todo eso, que hiciera un libro, que escribiera todo lo que Dios me ha dado. Y decía yo, pues sí, sí lo voy a hacer. Pero nunca lo hice. Y una vez me dice Dios, oye Maru, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo te hubiera gustado que te hubieran empezado a enseñar? Y yo le decía, bien sencillo, cosas sencillas, o sea, que me hablaran bien, que me hablaran sobre testimonios, Señor. Sí, qué pasaron ellos, cómo se sentían, cuánto les dolió, cómo estuvo, sí. Yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? A mí me gustaría que me hablaran bien sencillo. Dice, pues hazlo tú. Y otra vez me dio risa. Dice, de todas las enseñanzas que te he dado, enseña tú, hazlo tú, habla sencillo, ve las cosas tranquilas. Dios te bendice, Carmen. Ve las cosas como tú las ves. Porque yo decía, es que yo no les entiendo. Me gustan las prédicas, me gusta escuchar de Dios, me fascina. Pero a mí lo que más me gusta son los testimonios.
¿Por qué? Porque ahí se ve la majestuosidad de Dios, cómo Dios nos va llamando, cómo nos va capacitando, ¿sí? Y era lo que Dios me decía, hazlo tú, Maru. Enséñales, muéstrales que busquen a un Dios vivo, pero ¿cómo lo van a buscar? Y luego ya empecé con el libro de Génesis a estar explicando, ¿sí? Y empecé a ver la creación, cómo Dios nos creó. Y me empezó él a platicar tanto de lo físico como lo espiritual, ¿sí? ¿Por qué nosotros fuimos hechos físicos si éramos unos seres espirituales? Nosotros vivíamos en el Edén. Primero se hizo toda la creación espiritual, porque se hizo a base de la palabra de Dios. Todo era espiritual, todo. Empezó a separar los cielos y la tierra. Empezó a poner orden de todo, ¿sí? A quitar tinieblas. Empezó a ordenar todo. No, y me estaba diciendo, me decía mi papá, esto mismo que hice con los cielos y la tierra, es lo mismo que hago cuando ustedes me entregan su vida. Empiezo a poner orden, empiezo a quitar las tinieblas, empiezo a ordenar todo. Y a mí me daba mucha alegría. Decía, ay Señor, sí, yo pongo las cosas en orden. ¿Por qué crees que les pido que regrese, que me entreguen todo lo que traen? Porque todo el lodo que les había caído por el pecado, yo empiezo a quitarlo, empiezo a darles forma, empiezo a restaurar todo. Ponte a leer el libro de Génesis y pídele que Dios te lo explique. Dile, a ver, Señor, ¿cómo estuvo aquí? Fíjate, cuando a mí me lo explicó, yo lo hice video, lo subí al canal que tengo ahí, ¿no? Todas esas enseñanzas están en el canal de YouTube. Ahí te invito que lo revises, que los veas. Luego me empezó a decir que ya después, primero lo hizo espiritual. Ya de lo espiritual lo convirtió en físico. O sea, ya obra total, ¿no? Que estábamos en esa comunión con Él, ahí en el paraíso, en el Edén. Estábamos ahí con Él y nos dio todo, ¿sí? Me mostraba, me decía que a través de, bueno, que cuando creó a Adán, Adán no sabía que necesitaba una pareja. Adán, pues, no tenía esa necesidad, ¿no? Entonces empezó a que nombrara, Dios le mandó a Adán que nombrara a pareja. Ahí fue cuando ya vio la necesidad, fue cuando Dios le hizo a la mujer. Te decía yo una vez, yo no creo en el empoderamiento de la mujer. Sí. Yo no soy igual que el hombre, porque a mí Dios me hizo, sí, a imagen y semejanza suya, pero con la delicadeza de que necesito ser. Ya regresé. Te digo, a mí me creó Dios como ese ser que necesita ser protegido, sí, que necesita ser mimado, que necesita ser amado. Yo por eso no creo en el empoderamiento de la mujer o que la mujer es igual al hombre. No, porque gracias a Dios, Dios me hizo con esa sensibilidad.
Y eso me lo enseñó Dios apenas cuando ya estaba yo, estaba yo en el camino de Cristo. Porque fíjate, cuando estuve así sin haber aceptado a Cristo, yo fui bien canija con el papá de mis hijas, pero súper canija. Altiva, orgullosa, no. Mis niñas me tenían miedo, todo eso. Sí. Y cuando Dios me empieza a tratar ahorita, sí, aunque estamos ya divorciados, ya no estamos juntos, lo respeto mucho. Luego hay veces que oigo la voz de Dios a través de él, sí, porque hay cosas que ya nada me da risa y digo, ay, Señor Padre. Lo quiero mucho porque es el papá de mis hijas. Fue mi compañero durante un tiempo, ¿sí? Entonces, como tal, lo respeto y lo quiero. Pero sé que Dios está tratando con él, sé que Dios va a obrar en él, ¿sí? Que así como obró conmigo, va a obrar en él. Dios está maravillosamente haciendo las cosas tremendas, ¿sí? Yo respeto, yo me espero. Luego me decía Dios, ¿y cómo quieres tu varón? Sí. ¿Cómo quieres que, si tú quisieras un varón, cómo lo quisieras? Y ya le empecé a decir, dice, pues ¿sabes qué? Luego tierno, cariñoso, atento, y ya le empecé más cualidades. Me dice, pues tú sé primero así, enséñate a ser así. ¿Cómo quieres el varón contigo? Pues enséñate a ser tú con esas cualidades que quieres de él, porque así vas a saber valorar las cosas. Y sí es cierto, te enseñas a valorar, te enseñas a respetar, te enseñas a amar aún con sus peores defectos, ¿no? Porque sabes que Dios es el que está trabajando, tú no lo puedes cambiar y te quitas de querer cambiar a la gente. Tú no la puedes cambiar, solo Dios. Tú le puedes decir a Dios, oye Señor, mira, pasa esto, pasa aquello, mira. Y Dios es el que va a obrar con ellos. Tú descansas, hasta eso, descansas tú en Dios. Porque dices, bueno Señor, yo me declaro que no puedo, ahí te lo entrego. Sí, te entrego a mis hijos. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Porque vas contra todo lo que te decía yo, vas contra todo lo que en el mundo te enseñan. Sí. Ahorita con eso del feminismo y todo ese tipo de cosas, la mujer está perdiendo mucho valor, mucho valor. Está haciendo lo que Eva, se cree casi Dios para decidir, sí, si tiene al hijo o lo aborta. Se cree casi Dios, sí, para decidir qué es lo que ella quiere hacer. No es para lo que fue creada, sino qué es lo que ella quiere hacer, aún pasando sobre el ser humano, sobre el hombre, sobre sus propios hijos, sí. Y enseñándole a aquellos pequeños las cosas que no. Yo me acuerdo que en la palabra dice, y llegarán los tiempos en que al bien le digan mal, al bien lo crean mal y al mal lo crean bien, sí. Y ahorita es lo que está pasando, que muchos dicen, al asesinato le llaman justicia, al asesinato le llaman decisión propia porque es su cuerpo, o sea, a los abortos. Sí. Fíjate que la otra vez yo estaba viendo, porque platicaba yo en la hacienda, me enseñé muchas cosas. Dios me permitió ver muchísimas cosas. Mis hermanitos me comentaron también muchísimas cosas de sus vivencias, ¿no? Y había personas que habían abortado, que el cuerpo les estaba reclamando. Increíble, pero el cuerpo les reclamaba.
sus sentimientos, su alma les reclamaba, el espíritu les reclamaba. Tú has de decir, bueno, pues ¿cómo es esto que el cuerpo te reclama? Sí, el cuerpo sintió el vacío de que no llegó a culminar un bebé en él. Sí, y le estaba cobrando factura. ¿Por qué? Porque tenía problemas de matriz, tenía problemas de senos, tenía ese vacío emocional tan tremendo que sentía que algo le había faltado, que algo no había culminado. Y en la espiritual, pues no se diga, porque cuando tú abortas, sí, automáticamente cortas y entras, bueno, ¿cómo se llama? Pecas, sí, es un pecado tremendo el asesinar a un bebé a un ser indefenso. Es lo peor que puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque vas con alevosía y ventaja. Entonces Dios no lo permite, Dios no está de acuerdo, ¿sí? Y el espíritu se muere, tu espíritu se muere, por eso te sientes, por eso cuando las personas han abortado, se sienten vacías, se sienten secas. ¿Por qué? Porque no sienten ya la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y cómo se restituye esto? De rodillas, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole a Dios que sea Él, que en su infinita misericordia se haga cargo de aquel ser que no terminó, que no vino al mundo. Sí. Llorando todo lo que tienes que llorar como pérdida, pidiéndole perdón a Dios. Sí. Sacando todo ese dolor y decirle lo que sientes de haber perdido a ese hijo, de haber tomado malas decisiones. Y pidiéndole perdón también a tu cuerpo por no haber permitido que se hiciera el proceso completo. Es el acercarnos a Dios y decirle a Dios, perdóname, perdóname Señor, porque por ignorancia maté, cometí asesinato por ignorancia. O aún sabes a ese ser que no pudo nacer. Sí. Y ya Dios te restaurará, Dios te restablecerá y el cuerpo mismo ya irá tomando su propio equilibrio. Sí, aunque no lo creas, eso espiritualmente también te afecta. Son puertas abiertas que le debes de pedir a Dios que se cierren. Sí. Si tú te hiciste tatuajes, igual son puertas abiertas espirituales. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Pues simple y sencillamente pedirle a Dios que la cierre. ¿Por qué te digo que son puertas abiertas esos tatuajes? Porque primera de cuenta muchos dicen, sí, no, es que me tatúo el nombre de mi novia, el nombre de mis hijos, palabras bíblicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú te pones a pensar cuando estabas haciéndote ese tatuaje, el por qué lo hiciste, vas a ver que querías, que había soledad, que no te querías olvidar de algo, que tu fe le estabas poniendo en tinta y por escrito, que querías ser igual que los demás, que ese dolor que sentiste cuando empezaban a tatuarte es una adrenalina para ti, es una adicción. Por eso no puedes hacerte un tatuaje, tiendes a buscar mínimo 3, ¿sí? Hacerte 3 tatuajes mínimo, porque hay muchísimos que ya se agarran el cuerpo como si fuera un libro abierto que tienes que estar escribiendo.
Mejor escríbelo en un papel, no lo escribas en tu cuerpo. El cuerpo es el templo de Dios. Entonces, cuando tú ves tatuajes abiertos, cuando tú ves a la gente tatuada, ora por ellos y dile, Señor, que se den cuenta el por qué se tatuaron. Y sé tú, Señor, cerrando esas puertas. Sí, cierra esas puertas. Cuando nosotros estuvimos trabajando tatuajes, se veía. Les preguntaba así, ¿por qué te tatuaste? No, pues es que me sentía sola. Oye, ¿y por qué esto? Y ya empezaban a decirte. Sí. No, es que mi primo se tatuó y pues yo quise ser igual. Sí. No, es que me quería ver bien rudo. Y empiezas a darte cuenta dónde está la raíz. La raíz es en que no se aceptan como son. En que tienen esa situación todavía del vacío espiritual tan grande. Habla tú con alguien que tenga tatuajes y vas a ver. Tú nomás pregúntale, oye, ¿por qué te lo hiciste? Y te van a decir, la primera, no sé, porque por lo regular contestan así. No, pero ¿por qué realmente te lo hiciste? Ah, no, pues para tener aquí el recuerdo de tal persona o X. Y te van a poner pretextos, pero escucha lo que está atrás, ¿sí? El que te están diciendo, hay vacío, hay soledad, hay querer compararse con los demás, hay falta de aceptación. Y vas a ver, son puertas abiertas. Y esas puertas tienen que ser cerradas en el nombre de Jesús. Que sea Jesús obrando en ellos. Porque son puertas que no te van a permitir estar tranquilos. Todo este tipo de enseñanza espiritual, Dios te la da. Son revelaciones de Dios. Muchos dicen, ay, es que los tatuajes no vienen en la Biblia. Pero ahí dice también que no maltratarás el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Entonces ahí viene lo de los tatuajes también. Son muchas cosas que tienes que Dios te va a ir revelando cuando tú quieres preguntarle, cuando tú realmente quieres llevar esa relación. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres a Dios contigo? ¿Quieres conocer a Dios de oídas? ¿O qué quieres hacer? Sí, Dios te da esa opción. ¿Qué quieres hacer? A mí nunca me gustó, te soy honesta, nunca me gustó enterarme por otras personas, no. Porque siempre mi meta era de tener la fe que tenía el soldado romano, tener la fe de Job, de Abraham, de Noé, la obediencia, ¿no? Siempre fue mi meta. Pero decía Dios una vez, ya que lo cansé de tanto, ay Señor, quiero tener la fe del romano y quiero tener esto y que me dice, no, y yo quiero tener la fe de Maru. Quiero ver la fe de Maru. Poca, mucha, la que sea, pero la fe de Maru. Y ahí sí ya dije, ay no, Señor, pues ya me voy a pegar más a ti. Sí me ha faltado, sí ha habido momentos de crisis de fe. De ese momento en que te desesperas, te enojas con Dios, no quieres saber nada. Pero Dios en su infinita misericordia primero te tranquiliza y luego te pone una reprenda, pero de aquellas. Sí, pero todo esto lo vas aprendiendo cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando tú tienes esa situación con Dios, cuando dejas entrar a Dios a tu vida. Él te va a ir enseñando todo lo que le preguntes. Yo le preguntaba, le decía, bueno, Señor, y pues, ¿cómo tu hijo, cómo Jesucristo tuvo esa paciencia, esa situación de soportar todo lo que le decían los fariseos? Todo lo que le decían, hasta sus propios hermanos, sí, hasta sus propios hermanos,
que no le creían que fuera hijo de Dios. Sí, imagínate, la propia familia no te cree, pues peor, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si has escuchado o te ha tocado decirles a las personas que según se cambian de religión, que realmente no es cambio de religión, sino es aumento a tu conocimiento de Cristo y de Dios. Sí, no es que te cambies de religión. Para Jesús no hay religiones, sí. Pero cuando tú empiezas a conocer más de Cristo, cuando empiezas a meterte más en la vida con Dios, te dicen, ay, sí, tú, el aleluyo, ay, sí, tú te crees mucho porque ya casi, casi estás cerca de Dios, ay, te empiezan a criticar un montón. Imagínate a Jesucristo, como le decían. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es posible que hubiera aguantado tanto? Y una vez estando yo llorando porque pues, me habían hecho muchas cosas, ¿no? Y me puse de rodillas a entregarle a Dios, sí, a decirle que pues que había sentido yo que mis hermanos espirituales y físicos estaban en contra, que sentía yo la soledad por la falta de mis pastores, que sentía yo empezar a entregarle todo ese dolor, todo ese sentimiento, todo lo que traía. Y me dice Dios, ¿así? Y me quedé como que así. Así, dice. Así le hacía Jesucristo para aguantar y soportar todo. Y para seguir amando a mi creación. Así. Entregándome cada día todo lo que traía, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa amargura. Así. De rodillas se ponía a orar. Y si es cierto, si tú te vas a las escrituras, en las escrituras está que Jesucristo oraba en el día y en la noche a todo momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran cargas muy fuertes. Imagínate, él ya sabía lo que Dios le había mandado. Él ya conocía su llamado. ¿Sí? Cuando él empezó su caminar, ya públicamente, él sabía todo lo que se le venía. Él conocía lo que hablaban de él. Sí, él sabía que lo iban a traicionar. Ya sabía muchísimas cosas y las aguantó, fíjate, por ti y por mí, para el perdón de los pecados. Porque él quería agradar a su Padre. A nuestro Padre quería agradar. Sí, y quería llevar ese, ¿cómo te diré? Llevar a cabo todo lo que había quedado con su Padre, ¿no? De volver a restaurar esa imagen y semejanza en ti y en mí de Dios. Entonces es algo maravilloso, es algo tremendo. Yo te invito a que sigamos conociendo a Dios. No te quedes nada más con lo que yo te platiqué. Búscalo tú o habla tú con Él, inclúyelo en tu vida. Enseña a otros a incluir a Dios en su vida. ¿Cómo? A través de tu testimonio, a través de cómo tú lo conociste, cómo Él entró a tu vida. A mí, conmigo, palabra que fueron muchas cosas por las que pasé, muchas situaciones, tanto físicas como espirituales que pasé. Pero así lo conocí yo también. Ahorita yo te invito a que tú lo incluyas en tu vida. Por algo estás escuchando estas palabras. Porque Dios me dijo, el viernes a la 1 de la mañana, el sábado a las 2 de la mañana, el domingo a las 3 de la mañana. Sí, por algo tú lo estás escuchando, fíjate. Pregúntate, ¿para qué? Señor, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que aplicar de esto que estoy escuchando? ¿Cómo le haré? ¿Cómo quieres hacerle, Señor? Sí. Y Dios te va a ir guiando. Dios te va a ir enseñando. Por algo Dios te está permitiendo que a esta hora me estés viendo.
Así es que ponte a platicar con Dios ahorita ya que te vayas a descansar. Ponte a platicar con Él y dile, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo me siento así, 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 así. Me está afectando así, 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 así. El estar guardados. Sí. Yo sé, fíjate que hoy dijo eso, dijo Dios, que pronto iba a terminar todo, porque Él como nuestro Padre iba a actuar, iba a obrar, que ya había escuchado toda el clamor de las personas, pero que que nos esperáramos tantito, que ya pronto acabaría todo esto. Sí, aprovecha este tiempo y platica con Él, habla con Él. Sí, inclúyelo en tu vida, enséñate a incluirlo en tu vida y vas a ver cómo vas a sentir las cosas bien diferentes. Pues ya me voy ahora sí a descansar, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Yo sé que Dios va a obrar tremendamente en tu vida. Yo sé que Dios va a obrar tremendamente en la vida de los tuyos, ¿sí? Y vas a sentir esa paz que solo proviene de Él. Pues que Dios me los guarde y me los bendiga. Bendiciones.